Hola a todo el mundo, soy Fernando Collado, trabajo como profesional de la psiquiatría en la Unidad de Gestión Clínica de Almería. El objetivo de este vídeo pretende acercar a familiares y allegados de pacientes que cometen una tentativa de suicidio una serie de nociones muy elementales, básicas, acerca de cómo deben manejarse después de que esta tragedia haya tenido lugar y que afortunadamente el paciente haya sobrevivido a la misma. ¿De acuerdo? Para ello, en la primera parte de la exposición va a ir orientada a tratar de aclarar, de desmitificar una serie de cuestiones que de alguna manera están en la calle como leyenda casi urbana, como imaginario popular, acerca de cuáles son los mitos que hay respecto al suicidio y el potencial suicida y la realidad clínica y humana que verdaderamente se esconde detrás de esos mitos o creencias populares. ¿De acuerdo? Vayamos con el primero de ellos. El que se quiere matar no lo dice. Bien. Esto es una cuestión que incluso en consulta vemos con mucha frecuencia, en urgencia vemos con mucha frecuencia, familiares que no terminan de creerse lo que ha sucedido porque, el que se quiere matar no lo dice. ¿Qué hay de cierto en esto? 9 de cada 10 pacientes, atención a la estadística, 9 de cada 10 pacientes que en algún momento tienen en mente terminar con su vida, lo comunican a su entorno. Es decir, la gente que sufre y que tiene tal nivel de angustia que en algún momento de su proceso vital decide o tiene en mente poner fin a su vida, sí lo transmite a su entorno, en un 90% de las veces. Por tanto, hay que prestar atención a estas cuestiones porque sí, el paciente, la persona que verdaderamente sufre, lo comunica a su entorno casi en la práctica totalidad de los casos. El que lo dice no lo hace. Bien, guarda una relación directa con lo que acabamos de ver. Efectivamente, aquel que comunica deseos de muerte sí hay que tenerlo muy en cuenta porque hay una correlación alta entre esa comunicación y una conducta que puede desarrollarse poco tiempo después. Todo el que se suicida es un enfermo mental. Bueno, aquí la estadística sí juega un poco a favor del mito, pero vamos a matizar ciertos aspectos. Alrededor de un 75-80% de las personas que cometen un acto suicida sí llevan detrás un diagnóstico clínico, un trastorno mental, que en la mayoría de los casos suele corresponder con trastornos afectivos, fundamentalmente depresión, para que todos lo comprendamos, fundamentalmente depresión. Pero estamos hablando de un 75-80%, queda un margen residual de en torno al 20-25%, que se trata de personas, de individuos aparentemente sanos, sin un diagnóstico, sin un seguimiento clínico por parte nuestra de salud mental y que también pueden desarrollar en un momento una conducta autolítica, es decir, con fines líticos, lesivos, mortales. El suicidio se hereda. Sobre esto hay mucha literatura al respecto y las conclusiones son las siguientes. Si bien es cierto que en un entorno familiar en el que se hayan dado algunos casos de suicidio sí supone un factor de riesgo que tenemos que tener en cuenta, no hay una relación directa entre un árbol genealógico de pacientes, de personas que se suicidan y que sus familiares, sus descendientes lo hagan. No hay un factor genético identificado, al menos a día de hoy, claro y contundente, que nos permita sostener esta afirmación. Por tanto, el suicidio no es genético, no se hereda. Importante, hablar sobre el suicidio con una persona que está en riesgo puede incitar a que lo realice. Fundamental, porque esto es todo lo contrario. Está más que comprobado, nosotros como profesionales en la práctica diaria también lo usamos, que hablar del suicidio, hablar de las ideas de muerte, hablar de lo que le angustia a la persona que tenemos delante o al lado, no solo no es negativo, sino todo lo contrario, sirve para descargar, sirve, entre otras cosas, para compartir de alguna manera esa angustia, ese malestar, y puede ser realmente útil. ¿De acuerdo? Muy importante. El suicida desea morirse.
Bueno, uno puede pensar, como decimos en la calle, que si alguien se comete algún tipo de evento con fines destructivos es simplemente porque desea morir. Lo cierto es que no. Aquella persona que se encuentra en esta situación lleva dentro lo que se llama una ambivalencia, es decir, hay una lucha interna acerca de los deseos de vivir y de morir. Normalmente el suicidio suele ser es una cuestión de crisis en la cual habitualmente la persona lo que desea no es que desee morir, sino no desea vivir de la manera en que lo está haciendo por las cuestiones que sean. Por tanto, no aquellos que deciden tener ese momento trágico de pongo fin a todo lo que hay a mi alrededor, no necesariamente se ve impelido por una fuerza que lo lleve a la muerte de manera clara. No. Esas personas tienen una ambivalencia entre la vida y la muerte y tenemos que estar un poco todos ahí para intentar rescatarlo y devolverlo a este lado. ¿El suicidio no se puede prevenir? Pues realmente lo que hay detrás es un impulso. Bueno, esto es también un mito que afortunadamente no se corresponde con la realidad. Habitualmente con un porcentaje también muy amplio, cuando se comete una tentativa de suicidio, hay detrás una planificación y una elaboración y una lucha interna, como decíamos hace un momentito, una lucha interna acerca de esos deseos de no vivir de la manera en que uno lo está haciendo y los deseos de acabar con esa situación. Por tanto, sí hay una prevención posible, por supuestísimo que sí, porque actos suicidas de manera impulsiva se cometen muy poco y suelen al final, afortunadamente, suelen ser en relación con una baja, o alta letalidad en función de las características del paciente, pero la impulsividad no suele ser, y esto es importante, no suele ser la que finalmente lleve en la mayoría de los casos, a nuestros pacientes a una situación trágica, sino que hay una elaboración detrás y es en esa elaboración donde todos podemos estar pendientes y proporcionar la ayuda necesaria. Cuando se repone de una crisis suicida, ya no hay riesgo de recaer. Bien, con esto también es muy importante que lo tengamos claro porque después de una crisis suicida, después de una crisis vital, existencial, que como estamos comentando a lo largo de todo el vídeo, lleva a la persona a poner punto y final a su modo de vida o a su vida. Cuando eso se supera de alguna manera, bien porque ha habido, se lleva a un hospital, los familiares están pendientes, comienza un seguimiento clínico, cuando todo eso, los malos momentos mejoran, cuando se está saliendo del bache, hay un periodo ventana de en torno a unos 3 meses donde estadísticamente está comprobado que hay una alta probabilidad de que el paciente vuelva a cometer una tentativa de suicidio, vuelva a atentar contra su vida. Por tanto, tenemos que estar muy pendientes y no relajarnos, ni familiares, ni profesionales, por supuesto, ni incluso el propio paciente, no relajarnos en ese sentido, puesto que en ese periodo ventana de alrededor de 3 meses hay un riesgo importante y debemos estar pendientes para identificarlo y sostener en la medida de lo posible. Si se reta a un suicida, este no lo intenta. Bueno, también ahí corre este rumor, ¿no? Que si uno intenta arenga al otro, no eres capaz, no tiene valor suficiente, parece que eso puede hacer que se venga un poco abajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No, esto es una barbaridad y no solo es una barbaridad y no se debe incitar evidentemente a nadie a la muerte, sino que además está tipificado en el Código Penal y supone un delito, ¿de acuerdo? Entonces, esto como maniobra para intentar disuadir a una persona de que no se arroje por un balcón, por poner un ejemplo, desde luego hay que erradicarla. Solo un psiquiatra puede ayudar. Bueno, bien es cierto que los profesionales, los psiquiatras, psicólogos, tenemos un entrenamiento evidentemente específico para abordar estas cuestiones, pero es absolutamente incierto de que seamos nosotros los únicos que podemos proporcionar ayuda a los usuarios en este sentido.
Todo lo contrario, nuestra labor siempre trata de implicar al entorno familiar porque verdaderamente es en él donde el paciente, donde las personas nos movemos, nuestro entorno sociofamiliar. Y es verdaderamente ahí donde tenemos que ir anclando los puntos claves que permitan una remontada y permitan una mejoría y una evolución positiva. Nosotros como profesionales estamos ahí, por supuesto que sí, pero vosotros, y este vídeo es buena prueba de ello, no sois menos importantes, sino todo lo contrario. Una vez que hemos hecho un breve recorrido sobre los principales mitos que hay en la calle acerca de la conducta suicida, vamos a comentar algunos elementos muy sencillos sobre, en este caso, indicios que tenemos que tener en cuenta y que nos pueden levantar sospechas, encender ese pilotito rojo de que algo puede estar pasando con nuestro familiar, ¿de acuerdo? Por una parte están las manifestaciones verbales y otras las manifestaciones no verbales. Ya tenemos todos claro que el suicida, el potencial suicida, sí verbaliza en la mayoría de los casos, sí verbaliza su idea de acabar consigo mismo. Por tanto, es importantísimo tener en cuenta y ser capaces de percibir y enganchar cuando surge algún comentario de esas características. Bueno, esto ya no tiene sentido, por poner algún ejemplo. Yo ya no pinto nada aquí. Por ejemplo, pacientes que tienen algún diagnóstico, se le está haciendo una evaluación porque hay un proceso oncológico de por medio y se le está haciendo un estudio. Que de repente salga en la conversación, pues, ¿os acordáis de Manuel que tenía un cáncer? Se acabó suicidando. Ese tipo de cuestiones nos tienen que poner en alerta y hay que estar pendientes de ellas porque suponen, como decimos, manifestaciones verbales y que tenemos que vigilar. ¿Cuáles pueden ser las manifestaciones no verbales? Bien. Aquella persona que de manera más o menos estructurada, porque esto también tiene ciertos niveles, hay ciertos niveles de estructuración, se pasa desde una fase inicial en la que uno empieza a tener ideas de muerte, pero sin llegar a concretar nada. Uno va elaborando esa idea poco a poco y empieza a planificar. Bueno, en todos esos interniveles hay una serie de manifestaciones no verbales que también podemos percibir. Por ejemplo, si nos encontramos ante un paciente, ante una persona en una situación de agobio, de una situación vital estresante, que comienza a poner en orden sus asuntos legales, eso nos tiene que llamar la atención, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un consumo de repente, consumo de algún tipo de tóxico, alcohol o alguna otra droga que empieza a aumentar de manera exponencial sin que veamos una clara correlación con nada, a veces eso tiene la finalidad de infundir valor suficiente a la persona para al final cometer el acto al que le viene dando vuelta. Visitar lugares que no son muy habituales en él, que incluso pueden tener el objetivo final de que sea ese el lugar donde ponga fin a su vida. Otras cuestiones, de repente un absentismo laboral, una persona más o menos responsable con su trabajo que de repente deja de acudir al trabajo, despedidas, ir despidiéndose de la gente que él considera cercana. Por ejemplo, imaginemos el caso de un padre de familia que sienta a su hijo y le dice, bueno, a ti no te va a pasar nada porque tú a partir de ahora tienes que cuidar de mamá o mamá te va a cuidar, etcétera. Ese tipo de cuestiones, manifestaciones que son tangenciales a lo verbal directo, es decir, me quiero matar, ese tipo de manifestaciones hay que tenerla en cuenta y estar pendiente de ellas y por supuesto, informarnos a nosotros como profesionales porque nos pueden ser de mucha utilidad a todos, fundamentalmente a la persona a la que le podemos salvar la vida de alguna manera. ¿Qué sentimientos imperan en la persona que tiene pensado marchar de este mundo? Bueno, desde luego tenemos que intentar empatizar con una situación así en la cual todo se ve tan negro, todo se ve tan oscuro que no se ve salida. Por eso, fundamentalmente, la desesperanza que pone en la imagen es la palabra que predomina, el sentimiento y la emoción que predomina en todo momento y que va invadiendo y va negando todas las áreas sanas del paciente.
la desesperanza. Esa desesperanza también se filtra y se manifiesta de otras formas secundarias. Hay una incapacidad para salir del sitio donde se encuentra, del agujero donde está metida, y una falta de objetivo vital. Yo creo que la desesperanza, insisto, porque es muy importante, supone una entidad emocional que cualquier persona, no es necesario ser un profesional, cualquier persona es capaz de identificar y que puede ayudarnos muchísimo a identificar un cuadro de estas características y también a empatizar con ese familiar. Hay veces que lo vemos con bastante frecuencia también en las consultas, surge un enfado contra la persona que ha intentado, pero yo no entiendo cómo has podido hacer esto, cómo puedes pensar en dejarnos solo a tu hijo y a mí, etcétera. Este tipo de cuestiones. Creo que nos será más fácil para todos elaborarlo y sí somos capaces de empatizar y ponernos en el lugar del otro, teniendo en la cabeza que la desesperanza inunda todas las áreas mentales y espirituales de este paciente, de un paciente de este tipo. ¿De acuerdo? ¿Cómo debe actuar entonces? ¿Cómo debemos actuar como allegados, como familiares, como amigos a la persona que está en riesgo? Aquí hay 3 palabras también que son clave. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos suponer un sostén, un soporte, un pilar. Debemos tratar de ser esa boya a la que uno en ese mar de incertidumbre en el que se está ahogando y de angustia se sujete. Es importante cuando hay un caso de este tipo, es muy importante, punto número 1, no juzgar. Como decimos, la situación personal y la realidad humana que está viviendo esa persona, somos incapaces de trasladarla hacia nosotros completamente, por mucho que empaticemos. Entonces, lo importante de entrada es no juzgar. ¿Ha pasado esto? Bueno, aquí estamos para ayudar, no juzgar. ¿Qué más cuestiones pueden ser importantes? En ese no juzgar es también interesante no dar, que también nos puede surgir con mucha facilidad, no dar consejos fáciles. Tú lo que tienes que hacer es fijarte en tu hijo, tú lo que tienes que hacer es darte cuenta de lo que tienes y no de lo que te falta. Ese tipo de cuestiones no conducen a nada. Un ejemplo que yo siempre pongo a este respecto es cuando uno está triste y alguien viene y le dice, anímate, tú lo que tienes que hacer es alegrarte. Claro, eso es lo que me gustaría, pero no es tan fácil, ¿no? Hay algo mucho más profundo ahí dentro que es lo que debemos trabajar. Pues aquí, de manera análoga, es interesante no tratar de dar esos consejos que a nosotros desde fuera nos pueden resultar fáciles y realmente útiles, pero que al paciente que está en esas condiciones no le sirven para nada, incluso le pueden aumentar mayor la angustia por esa ambivalencia que hablábamos al principio, de entre esos deseos de vivir y morir, le pueden añadir culpa el decir que alguien venga y diga, pero ¿cómo tu hijo es lo más importante? ¿Cómo hace estas cuestiones? Tú tienes que fijarte. Él ya sabe que su hijo, por poner un ejemplo, son lo más importante. Pero hay otra cuestión que en ese momento ha arrasado con esa emoción. También es importante hablar de esto con toda claridad. Ya decíamos que hablar no solo no incita al paciente a que cometa un acto suicida, sino todo lo contrario, que sirve como alivio y como válvula de escape a todos esos niveles de angustia. Importante hablar con claridad y, de alguna manera, si somos capaces de ello y tenemos que hacer el esfuerzo, transmitir serenidad, transmitir paz, intentar transmitir calma y eso sí, sin que nosotros, como familiares, me refiero, nos pongamos en situación de un profesional, ni siquiera de un sacerdote, y no prometer una confidencialidad absoluta, puesto que lo que nos transmita esa persona, si luego lo transmitimos a los profesionales indicados, puede ser de utilidad para que luego ese episodio remonte. Entonces, no prometer una confidencialidad, sino todo lo contrario, que esto suponga un alivio, una descarga, esta conversación, este compartir suponga ese alivio, pero con vista a que luego toda esta información la deposite en personal que sepa cómo manejarla para poder ayudar a nuestro familiar. ¿De acuerdo? Yo creo que eso pueden ser las cuestiones importantes y si nos tiene que servir un resumen, que sea nuevamente las palabras que hemos puesto. Sostén,
soporte, pilar, esos debemos ser nosotros. Bueno, imaginemos que ya nos encontramos en la situación de que ya nuestro familiar ha tenido una tentativa de suicidio y ahora, ¿cómo debemos manejarnos en 3 etapas que son un poco diferentes durante el ingreso? Bien, casi la práctica totalidad de los eventos autolíticos graves pasan por un proceso de ingreso en el cual se estabiliza a la persona de manera clínica, es decir, si imaginemos que tiene algún traumatismo, imaginemos que ha tomado un exceso de medicación, etcétera, se estabiliza la persona y además la práctica también totalidad de los casos pasa por la unidad de agudos de salud mental, donde se comienzan a poner las bases de la recuperación ulterior. En esa primera etapa de ingreso hospitalario, al final consiste en estar a disposición, por supuesto, de nuestro familiar y del profesional, los profesionales que lleven a nuestro paciente. Y proporcionar toda la información que antes decíamos que hayamos podido recabar es vital y bueno, estar, como digo, a disposición de cualquier estrategia que desde los profesionales se plantee para poder planificar el alta y la etapa siguiente. Antes de abandonar el hospital suele ser un momento de mucha incertidumbre, tanto para el paciente como para los familiares, porque uno se encuentra en ese momento de cierta desprotección y eso, con la incertidumbre de qué va a pasar, qué va a suceder una vez que este entorno, que nos parece seguro, como el hospitalario, ya no deje de ejercer la contención. Bueno, ahí mi recomendación es que se dejen aconsejar y por los profesionales que han llevado a su familiar y que se muestren a disposición nuevamente de ellos y con todas las ganas que seguro tienen de ayudar en este proceso terapéutico. La vuelta a casa. Una vez en casa, comienza un periodo distinto. De alguna manera, todo intento autolítico, todo intento de suicidio supone un punto de inflexión en la existencia no solo de aquel que lo comete, sino de su entorno familiar, laboral, social, etcétera. Y la vuelta a casa, hay que tomársela, yo creo que ante todo con calma, ¿de acuerdo? Intentar, en la medida de lo posible, rescatamos nuevamente esa serenidad, esa calma y importante, a veces en un movimiento pendular tratamos de ejercer muchísima supervisión de esta persona y conseguimos un efecto que a veces puede ser perjudicial y es el de agobiar, ¿no? De agobiar a alguien que de por sí se encuentra en un punto flaco, en un punto complicado de su devenir, ¿no? En el mundo. Ahí habrá que buscar, con esa calma y con esa serenidad, habrá que buscar el punto intermedio entre un soporte, entre un pilar y el no agobio, ¿de acuerdo? El no agobio, no una supervisión excesiva. La vuelta a casa también va supervisada en ese momento, ni mucho menos se deja ni al familiar ni al paciente solo, sino que hay un seguimiento habitualmente por parte de la unidad de salud mental comunitaria o el hospital de día si procede, pero siempre hay un dispositivo y sobre todo unos profesionales que van a estar detrás dando soporte y continuidad al proceso terapéutico y resolviendo las dudas y angustias que surjan en cualquier momento, ¿de acuerdo? Yo creo que esto es una cuestión sumamente importante. Un intento autolítico es una implosión, no solo para el que lo comete, como estamos repitiendo, sino para todo su entorno. Y en algún momento la sensación de encontrarse atrapado puede ser franca y angustiante. No estáis solos, ¿de acuerdo? No estáis solos. Es fundamental que sepáis que podéis disponer de ayuda en 24 horas al día. Pues sabéis que disponemos de servicios de urgencia, por supuesto, en nuestros centros sanitarios. Están los equipos de salud mental comunitarios, están los centros de atención primaria y todos con profesionales cualificados capaces de dar soporte, comprensión y continuidad a cualquiera de las dudas que surjan, tanto a familiares como a pacientes. Y, por supuesto, también hay un dispositivo muy importante que quiero destacar y es el del teléfono de la esperanza. El teléfono de la esperanza también, tanto para familiares como para los propios pacientes,
puede suponernos una descarga y un alivio de esa angustia que es inevitable que suframos, ¿de acuerdo? No estáis solos. Y hasta aquí el vídeo acerca de cómo manejarnos con nuestro familiar y con nuestro allegado cercano tras haber cometido un acto de este tipo. No olvidemos, por favor, que siempre hay esperanza, y si la fortuna no nos ha sonreído y de alguna manera hemos sobrevivido a una cuestión de este tipo, es porque las segundas oportunidades existen y entre todos podremos aprovecharlas. Gracias.